Les doy la bienvenida a la clase de hoy. Vamos a comenzar a entender un poco mejor qué son los adjetivos en inglés. Entonces pónganse cómodos. Comienzo a compartir la pantalla mm, y nos dirigimos a Grammar Monster para tal efecto. Entonces, fíjense, los adjetivos son palabras que describen sustantivos, es decir, describen ya sea personas, lugares o cosas. Un ejemplo, el hombre viejo, el campo verde, el loro alegre. Old man, green field, cheerful parrot. Para que ustedes practiquen, den pausa y repitan. Vamos con otros ejemplos en relación. John is a tall boy. John es un chico alto. New York is a busy city. Nueva York es una ciudad ocupada. Se podría hacer una de las traducciones. Eso, esto es una manzana. Esta es una manzana sabrosa. Tiene mucho sabor. eh, Suculenta. This is a tasty apple. Entonces, en estas oraciones ustedes se dan cuenta que el sujeto está siendo predicado por lo que va después del verbo to be. Y ahí en esa parte de la oración es donde encuentran el adjetivo. Entonces, es interesante ver que los adjetivos, una manera muy natural en la que los vamos a utilizar en inglés es siempre con el verbo ser y estar, con to be. Ujú. Aquí los adjetivos están sombreados como los tres primeros ejemplos y viene siendo tall, busy y tasty. ¿Qué es importante de notar? Cada uno de estos ejemplos, eh, si yo retirara el adjetivo, entonces lo que obtendría sería una descripción incompleta. Recuerden que los adjetivos van a describir a un sustantivo, ¿ok? Entonces, dicho eso, veamos. Puede haber también el caso en el que haya adjetivos antes del sustantivo, o que estén posteriores al sustantivo también. Cada uno de los ejemplos que ya he dicho antes son de aquellos que están previos. En este caso se llaman atributivos, ¿ok? Pero cuando están después del sustantivo que están describiendo, se dice que son predicativos. El caso predicativo ocurre mucho cuando ya tengo una oración con to be. Que se dan cuenta aquí, es inevitable, o sea, tengo la presencia del verbo y el adjetivo que predica naturalmente se está refiriendo a lo que está previo al verbo, es decir, al sujeto del verbo, ¿no? En este caso tenemos a Jack. Entonces, Jack was old. Jack fue viejo. Seguramente este Jack pues ya no está con la persona que escribió la oración. It looks green. Se ve verde, es lo que traduce. He seems cheerful. Él parece alegre. ¿Ok? Bueno, hay casos en los que yo puedo generar un efecto poético cuando digo el adjetivo después del sustantivo. Entonces esto se utiliza mucho en el inglés formal también o para generar un impacto especial. Entonces, fíjense, The Princess Royale, Time Immemorial, Body Beautiful, The Best Seats Available, and The Worst Manners Imaginable. Esto vendría siendo la princesa real, tiempo inmemorial, cuerpo hermoso,
los mejores asientos disponibles y bueno, aquí sería manners. Manners es una traducción para modales, ¿verdad? Los peores modales imaginables, hablando de una persona grosera. Entonces, fíjense, en este caso se le clasifican como adjetivos positivos. Entonces, hay una serie de clasificaciones que nos pueden ayudar a esquematizar un poco mejor cómo aprender el tema de los adjetivos. Y todas estas variaciones son permitidas en el inglés. La circunstancia importante es tener coherencia para poder expresarnos en dependencia de con quién estamos hablando y cuál es el contexto de esa conversación para que podamos definitivamente elegir la, la posición más adecuada que tiene la palabra. Entonces, no es nada más lo que está disponible. ¿Por qué? Porque hay determinativos y pronombres que también pueden calificarse con un adjetivo. Finalmente, recuerden que los pronombres cubren a un sustantivo. Entonces, de la forma en la que lo reemplazan, pues yo también puedo calificar a través del pronombre del sustantivo. Entonces, aquí tengo el caso para someone interesting, those present y something evil. Entonces, aquí estoy diciendo alguien interesante. Eh, those present sería los presentes en español y algo malvado al final. Noten que el orden que tiene tanto la parte, bueno, los pospositivos que estamos aquí mencionando, eh, tienen el mismo orden del español. Entonces, eso puede tal vez ayudar a que ustedes cuando los practiquen, pues lo encuentren con un orden más natural a lo que están acostumbrados a hablar. Les dejo el link de esta página para que también practiquen ustedes con los controles interactivos y lleven a cabo cada uno de los ejercicios que propone la página. Finalmente, es cuestión de práctica. Entonces, queda de tarea. Entonces, veamos, aquí hay un infográfico. Tenemos los atributivos, predicativos y pospositivos. Entonces, cuando está el predicativo, siempre va a haber el caso de un verbo copular. El verbo copular por excelencia es to be. Tina está enojada. Tina is angry. ¿Ok? Una pera jugosa, el adjetivo jugoso sería un atributivo. Y ahí sí está al revés el orden del español. Entonces, cuidado con eso. Juicy pear. Y tienes finalmente something scary. Algo que da miedo. Que podríamos decirlo como algo atemorizante. O, bueno, en el español informal de México se dice miedoso, pero tal vez algo más correcto sería la palabra que utilicé antes. Ok, veamos entonces, ¿qué podemos decir acerca del caso en el que yo tenga adjetivos para describir? Bueno, aquí se propone una clasificación para las descripciones a través de las categorías que están enumeradas de esta manera. Esto es algo que yo voy a pasar al Combinator para que cuando nosotros estemos empleando las listas, pues podamos aprender bloques de palabras de acuerdo a cada una de las categorías que aquí están usándose. Eso nos va a poder pues ayudar a sistematizar un poquito mejor las palabras por bloques y que de esa manera pues ordenemos el aprendizaje. Entonces, dicho esto, eh, pues queda pendiente para que lo podamos comenzar a practicar eh, en casa. Bueno, am, además de esto, permítame, voy a bajar más. Se
puede también utilizar un sustantivo como adjetivo. Entonces, en este caso, lo que está ocurriendo es que el sustantivo se establece en una posición atributiva, pero tiene la característica de que clasifica a lo que está localizado después. Por ejemplo, cuando yo hablo de colores, ¿sí? Yo podría poner una estación para referirme específicamente a lo correspondiente a dicha estación, estación del año, ¿verdad? Entonces, aquí me están dando el caso del autumn, el otoño. Si tengo una carrera, puede que haya diferentes, bueno, que la carrera esté hecha para un cierto tipo de vehículo, entonces esto sería nada más para botes, para lanchas en el agua, ¿verdad? Boat race. Si tengo una tienda, computer shop, una crema de una ciudad, Devon Cream, un tablero eléctrico. Entonces, el sustantivo eléctrico me está clasificando el tipo de tablero, ¿verdad? Podría ser un tablero de juegos, pero no, aquí es electricity board. Y tenemos también el caso de una mosca de fruta. Que como saben, pues hay moscas de otro tipo de frutos. En este caso es fruit fly, ¿verdad? Ok, entonces esto es es otra herramienta que también podemos emplear, utilizar un sustantivo para clasificar a otro sustantivo, ¿ok? Bien, practiquemos. Not all face masks are created equal. No todas las eh, máscaras para el rostro son creadas iguales. Usted no puede hacer una revolución con guantes de seda. You cannot make a revolution with silk gloves. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos el caso de ubicar un sustantivo para clasificar a otro sustantivo, es decir, el sustantivo clasificatorio se está volviendo una atribución, ¿verdad? Entonces, también se le conoce a este tipo de sustantivos como atributivos. Entonces, bueno, es bueno saberlo. El punto central es entender el concepto, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de palabra puede ser un adjetivo? Bueno, pues al igual que en el español, podemos utilizar ciertas formas verbales para los adjetivos. Y esto yo lo he explicado previamente cuando hablamos de los participios, ¿verdad? Entonces, el caso de usar el presente participio para un adjetivo es cuando yo estoy estableciendo un fenómeno donde el, el sustantivo que actúa es como una fuente. Entonces, ahí obligatoriamente tengo que utilizar la forma verbal que termina en ing. Pero, naturalmente, en el discurso, el que funciona o actúa a manera de agente, a manera de fuente, también va a tener receptores. Es decir, va a impactar, se está relacionando con otros sustantivos, posiblemente, claro. Esto es simplemente, pues, es otra herramienta más en el discurso. En estos otros sustantivos que reciben el efecto, entonces ellos son los agentes pasivos, ¿verdad? Cuando tienes este tipo de fenómeno, entonces se tiene que utilizar la forma del pasado participio para calificar al sustantivo que recibe el fenómeno. Entonces, imaginemos una fuente y un sifón. Entonces, la fuente debe ser calificada con un adjetivo que termine en ing, es decir, que se deriva de un verbo en presente participio, y el sifón, que es el que es impactado por la fuente, se va a calificar con el pasado participio. Es decir, los regulares, aquellos que terminan en ed, los irregulares, la forma correspondiente del verbo que estamos mencionando.
Entonces, por ejemplo, aquí nos están diciendo la oración, la frase más emocionante de escuchar en ciencia, aquella que anticipa nuevos descubrimientos, no es eureka, sino eso es gracioso. ¿Ok? Entonces, puesto que estamos hablando de que la frase es la que emociona a la persona que la está diciendo, entonces decimos que la frase es la fuente, ¿verdad? Por consiguiente, se tiene que utilizar la forma exciting. The most exciting phrase. ¿Ok? ¿Quién es el receptor? Pues podríamos situar a la persona como receptora de la frase que está diciendo, ¿verdad? Entonces diría, the most exciting phrase and the excited person that said the phrase. Entonces, exciting corresponde a el presente participio y excited es el pasado participio de to excite, ¿verdad? Finalmente, todo esto se está derivando del verbo excite, emocionar, ¿verdad? Es lo que corresponde en español. Ok, aquí también tenemos otra situación donde hay una fuente. Veamos primero la traducción. Siempre sé precavido de cualquier ítem de ayuda que pese menos que su manual de operación. Ok. Always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. ¿Qué quiere decir esto? El manual de operación, ¿ok? El manual me está ayudando a entender cómo usar algo, ¿correcto? Entonces, la palabra operating, que viene siendo un atributivo, debe utilizarlo en el presente participio, puesto que el manual es el que emite las instrucciones, ¿verdad? Entonces, para un operating manual, tengo un operated device. Tiene sentido, ¿verdad? Device es un dispositivo. Podría decir también en vez de dispositivo, de device, tool. Tool es herramienta, ¿verdad? Entonces, for an operating manual, we have an operative tool. ¿Ok? Vale. En el siguiente ejemplo, ya nos están indicando una palabra hablada. ¿Ok? Entonces, en este caso, la palabra hablada ya fue receptora del fenómeno. No tendría mucha lógica, ¿verdad? Decir la palabra hablante. ¿Por qué? Pues porque simplemente eh, una vez se hace el silencio, la palabra ya murió. Entonces, desde ese punto de vista es que se está diciendo aquí el pasado participio aplicado para describir palabra, donde palabra viene siendo word y el adjetivo es spoken, spoken. No voy a decir while the speaking word, sino while the spoken word. ¿Ok? While the spoken word can travel faster, you can't take it home in your hand. Only the written word can be absorbed wholly at the convenience of the reader. Mientras que la palabra hablada puede viajar rápidamente, usted no puede llevarla a su hogar en su mano. Solo la palabra escrita puede ser absorbida completamente a la conveniencia o bajo la libertad del lector. Entonces, fíjense cómo los participios en pasado están utilizándose para calificar a un receptor de un fenómeno. En este caso, podríamos, por ejemplo, establecer
eh, una relación lógica entre speaking mouth, esa sería la fuente de las palabras habladas, ¿verdad? Speaking mouth, boca hablante, digámoslo. And spoken words, palabras habladas, ¿verdad? Es el receptor de la fuente, que es la boca que las habla. Y tenemos la palabra escrita. Ok, ¿de dónde emanaría una palabra escrita? Pues seguramente de una mano, ¿verdad? Entonces, for a written word, I can have a writing hand. For a written written words come from a writing hand. Entonces, esto es una característica muy importante de utilizar verbos como adjetivos. We all have friends and loved ones who say 60 is the new 30. No, it's the new 60. Ok. Nosotros, o sea, todos nosotros tenemos amigos y seres queridos quienes dicen que los 60 son los nuevos 30. No, son los nuevos 60. Ok. um, Esto lo dice una persona relacionada con el mundo de la moda, ¿no? Entonces, es propicio, ¿verdad? Hablar para esas personas mucho de la edad, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando se utilizan los verbos de esta manera, decimos que la palabra es un verbo, es una clasificación que tienen también las palabras en gramática. Ok. La cuestión de lo que viene siendo infinitivos, a usarse como adjetivos, correspondería mejor al análisis de lo que sería un adjetival. Entonces lo vamos a dejar para eh, clase directa. No olviden que la categoría adjetivo no tiene que reducirse a una sola palabra. Yo puedo tener bloques de palabras dentro de una oración que están funcionando sintácticamente como un adjetivo. Entonces, eso es lo que ocurre en el caso de utilizar frases con infinitivos para describir, obviamente, a un sustantivo, a un pronombre, ya sea a través de un verbo copular o ya sea en alguna otra construcción. Entonces, brinquémoslo por ahora. Otro ejercicio. Bien, entonces, dicho esto, tenemos que ver también que los adjetivos son hablados en inglés con un determinado orden. Es decir, para la mente nativa sería totalmente ilógico decir hasta el final la cantidad de cosas que hay, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso lo decimos al principio. Yo digo perros dos negros o digo dos perros negros. Entonces, en algunos casos suena muy obvio, en otros casos puede llegar a ser mucho más minucioso, especialmente si encadeno muchos adjetivos para describir al sustantivo en cuestión. El orden que propone Craig Shrives también lo he encontrado para la página de Using Grammar de una manera muy semejante. Sin embargo, él aquí propone un orden mucho más pues de 12 pasos. Hay 12 clasificaciones dentro del orden que él da, de todos los adjetivos posibles que se pueden utilizar. Entonces, pues veámoslo. El primer lugar, o sea, lo primero que se establece en la cadena sería el determinativo, que ustedes ya saben, puede ser un posesivo, puede ser un determinativo demostrativo o indefinido, ¿verdad? Puede ser un artículo, ¿verdad? Después viene la cantidad, un cuantificador, el número.
Después viene una parte subjetiva, lo que el agente está mencionando acerca de lo que está describiendo como su opinión. Nos dicen después que puede haber tamaño, una característica física en quinto lugar, una forma, edad, color, origen o religión en noveno lugar, para finalmente llegar al material, tipo y propósito. Y fíjense, este orden que se establece ocurre primero, obviamente, insertando el determinativo, después cuantificándolo, después voy de lo más subjetivo a lo más objetivo. Eso sería una buena regla empírica, intuitiva, que me puede ayudar a simplificar el proceso por el cual ordenamos las palabras. Veamos su pronunciación. 1399. Beautiful, clever, witty, well-mannered, big, medium-sized, small, thin, lumpy, cluttered, square, round, long, young, middle-aged, old, red, blue, purple, French, Buddhist, metal, leather, wooden, L-shaped, two-sided, all-purpose, mixing, drinking, cooking, service, football, head. Interesante. Hasta el final voy a poner, en el caso de que esté utilizando un sustantivo atributivo, bueno, pues esto tiene que ir en último lugar. Es lo más cercano que va a estar al elemento descrito. ¿Ok? Fíjense. My two lovely extra large. Esto XL es para como la talla de ropa. My two lovely extra large thin tubular new white Spanish metallic hinged correcting knee braces. Es muy interesante esta página porque establece unos ejemplos que realmente pueden llegar a ser muy complejos, pero que aplican perfectamente lo que se describe, ¿verdad? Lo que se enseña. Entonces, eh, una traducción, intentar una traducción de esto es un buen reto. Mis dos hermosas, fíjense, en el español tendría que hacer una inversión completa, porque eh, habría que decir en algún momento primero braces, que en este caso estoy hablando de que son soportes para las rodillas. No conozco exactamente la palabra en español, pero lo traduzco como soporte, ¿ok? Si tal vez ustedes ubican este tipo de aparatos que se utilizan en ortopedia, bueno, a eso se refiere. Se refiere también a que son blancos de metal, además que tienen bisagras. A eso se refiere la palabra hinged. Entonces, veamos la traducción palabra a palabra. Mi dos adorables, extra largos, delgado, tubular, nuevo, blanco, español, metálico, abisagrado, corrector, rodilla, soporte. Ok. Soy tan inteligente para tomar todo este conjunto y traducirlo a español, ¿verdad? Pero se los puedo dejar de ejercicio. Entonces, noten, esto suena natural a la mente anglosajona. ¿Y cuál es la característica? Bueno, lo más objetivo cerca del sustantivo. Lo más subjetivo, por ejemplo, como la opinión de que es adorable, al principio, cerca del determinativo y el cuantificador, cerca de los determinativos, ¿verdad? Los determinativos van juntos y después viene la opinión
Cuando ya dije la opinión, ok, entonces ya comenzaría a hacer una descripción del objetivo, lo que diría cualquier persona. Ujú. ¿Qué puedo decir al respecto de lo que es objetivo? Se comienza con el tamaño, ¿ok? Dicho esto, vamos a ver la otra clasificación que se propone en usinggrammar.com por Capori. Entonces, veamos. Aquí me están diciendo, ok, vas a incluir primero los determinativos. Aquí no hay diferencia. Y otra vez, la parte subjetiva va primero. Fíjense, tamaño, nuevamente. Tamaño viene siendo lo que va encabezando lo objetivo. Entonces, eso es otro tip. Es muy útil ver que primero tenemos que referirnos como a la frontera del objeto, ¿verdad? Por eso por ahí decía extra large, ¿ok? Edad, después del tamaño. Aquí nos están indicando entre el tamaño y la edad, calidad física y silueta, ¿ok? La forma, aquí se está proponiendo después de la edad, ¿ok? Y se está incluyendo antes. No es algo tal vez muy determinante, definitivamente no. Cuando se tiene una concatenación demasiado extensa, pues no es crítico el que yo altere los órdenes medios de una manera arbitraria. Entonces, no hay problema por el cual deban preocuparse tanto de memorizar la lista y hablar conforme a la lista, sino realmente respetar la idea de que la subjetividad encabeza para después ir acercándose a lo que viene siendo el objeto descrito. ¿Ok? Un ejemplo. Mm, Veamos. Ah, excellent, stylish Italian restaurant. ¿Ok? Restaurante italiano, excelente y chic. Podría ser un barbarismo aplicado. Yo lo llamaría sofisticado, ¿verdad? ¿Ok? Comfortable brand new white sports shoes. Ok. Esto que está aquí sería el propósito, ¿verdad? Entonces, esto es un sustantivo atributivo para shoes. Es específicamente, son zapatos deportivos. ¿Cómo traducimos? Ok. Zapatos deportivos eh, blancos, cómodos y nuevos de fábrica, diríamos. ¿Ok? Ah, three good reasons. Fíjense, three good reasons. ¿Ok? Tres buenas razones. En este caso, el bueno viene siendo un carácter subjetivo que yo estoy dándole a la razón. Habría que analizar la razón para determinarlo, ¿verdad? Entonces, practiquen conmigo pronunciación. There is a very nice little cafe just around the corner. I was wearing a pair of comfortable brand new white sports shoes. We had dinner at an excellent stylish Italian restaurant last night. Remember, you've got more than three good reasons not to help that person. Ok. Bien. Veamos qué más podemos aprender. Mm, that's a lovely mixing bowl. Ok. Eso es un cuenco para mezclar adorable. Primero va el determinativo, después va la opinión, después el propósito. El propósito de ese cuenco es para mezclar ingredientes, ¿ok? Who snicked my two black wooden spoons? ¿Quién ha desportillado mis dos cucharas de madera negras? Pues primero tengo
el cuantificador, color después material. Ah, entonces el color tiene que decirse primero. Give your ticket to the Italian old waiter. Ok, entonces esto ya no se escucha bien. ¿Qué pasó ahí? Pues old debería estar antes que el origen, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ver que se rompe, ¿verdad? Con la colocalización de la palabra. Give your ticket to the old Italian waiter. Da tu ticket al mesero italiano viejo. Okay. La lista de precedencia no está universalmente acordada, pero todas las versiones son similares. La área de mayor disputa es edad y silueta. El orden puede cambiar para énfasis también. Si hubiera dos meseros viejos, uno italiano y uno español, entonces en el ejemplo, perdón, incorrecto de arriba, entonces el ejemplo incorrecto de arriba sería correcto y la palabra Italian sería enfatizada. ¿Ok? Si eres un hablante nativo de inglés, tienes seguridad de poder ignorar esta lista y dejar que tu instinto te guíe. Ajá. Interesante. Ok, ¿qué ocurre entonces cuando yo encadeno demasiado? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando en español utilizo conjunciones para decir que algo es A y también es B? ¿Será que puedo utilizar comas en vez de una conjunción? Analicemos. Para poder entender cuándo utilizar comas entre múltiples adjetivos, debes aprender la diferencia entre adjetivos acumulativos y adjetivos coordinativos. Nueva clasificación. Con los adjetivos acumulativos, la especificidad se construye con cada uno. Entonces, no puedes separarlos con comas y deben seguir el orden de precedencia de la tabla superior. Los adjetivos coordinativos son diferentes. Ellos describen el sustantivo independientemente, lo que significa que pueden estar en cualquier orden. Los coordinativos deben ser separados con comas o la palabra and, la conjunción and. ¿Ok? Perdón. Todo lo que he dicho hasta ahora ha sido acumulaciones. ¿Ok? Cuando analizábamos cada uno de los ejemplos anteriores y lo que está en la tabla. Cuando es coordinativo, pues cada palabra está dando una faceta nueva que no está relacionada con la anterior necesariamente. Entonces, esa es la clave. El bowl, naturalmente, debo, en este ejemplo, seguir el orden de la tabla. A bright green metal mixing bowl. Pero puedo decir tal vez que el bowl, además de ser verde, es em, estoperoso, es pesado, es voluminoso. Sería la palabra lumpy. A green lumpy bowl. El lumpy green bowl. Ambos son correctos porque no hay una relación entre los adjetivos. ¿Ok? Entonces, eso se llaman coordinativos. Vale. Finalmente, ¿qué ocurre también en el inglés? Pues se los he dicho ya en anteriores ocasiones que tenemos compuestos. Hay, obviamente, adjetivos compuestos y naturalmente se manifiestan muchas veces en la unión de un adverbio con un sustantivo atributivo o con un adjetivo de clasificación. Cuando existe esa junta en el adjetivo, entonces debe separarse con un guión. Es lo que normalmente se hace. Entonces, fíjense, para describir la familia se utiliza la palabra compuesta close-knit.
close-knit family. Estamos hablando de una familia trenzada unidamente, es lo que está tratando de decir. Aquí estamos hablando de una familia unida. Close-knit family. Ujú. ¿Qué pasaría si yo quiero establecer un antónimo de ese adjetivo? Entonces, yo podría manejar el verbo net por su opuesto con un, su- con un prefijo opuesto, como, puede decir, como podría ser loose net, esa sería una opción, o close on net, eso ya es demasiado descabellado, traído los cabellos, quiero decir. Entonces, sería mejor decir loose, ¿verdad? Sería el cambio aquí de esta palabra por loose, que se viene siendo el contrario de close. Loose sería como suelto, ¿ok? Entonces, imagínense, como estamos hablando de una tela, de un tejido, pues si las fibras están sueltas, pues se entiende que la familia no está unida, ¿ok? Tenemos el compuesto good looking, ¿ok? Good looking. Para hablar aquí de un tatuaje, para hablar aquí de un cadáver, bueno, esto es una palabra de un actor. Be a good looking corpse. Leave a good looking tattoo. Ok, esta persona era muy dependiente del exterior. Está bien. I like the busted nose look. Ok. Se refiere a personas que tienen una nariz caprichosa. Vale. Entonces, todos estos compuestos naturalmente se utilizan con guión. ¿Por qué? Porque la idea es resaltar el hecho de que estamos hablando de un adjetivo. Si retiramos el guión, podría haber confusión posicional. Entonces, eso forza al lector a reconocer la palabra unitariamente y entender dónde termina el adjetivo, ¿verdad? Por esa razón es que es interesante pues analizar los compuestos. Eh, definitivamente hay que primero entender los que son simples antes de pasar a los compuestos, pero estas palabras ocurren mucho y se utilizan mucho. Hay muchos compuestos con la palabra well, con el adverbio well, ¿ok? Entonces, noten esa parte. Bien, yo pienso que podemos dejar hasta aquí la lección. No es todo lo que hay por hablar del tema, pero lo iremos afinando personalmente. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en la próxima.